Fa 15 anys es van obrir les portes de la unitat polivalent en salut mental a l'Hospitalet del Llobregat, amb un compromís clar, atendre les persones amb un enfocament integral i humà. Això és possible perquè comptem amb un equip de professionals coordinats entre ells que formen part de diferents disciplines. Tenim tècnics en cures auxiliars d'infermeria, infermeres, infermers, terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, psiquiatres i psicòlegs, tots ells treballant de forma coordinada per donar la millor atenció que necessiten els nostres usuaris. Hola, yo soy Sandra, llevo aquí en la WIC unos 2 meses y medio, 3, y es mi segunda experiencia. Hace un año estuve ingresada y la verdad que el trato del personal sanitario es increíblemente humano. Estoy muy contenta, sobre todo con mi psiquiatra, porque puedo hablarle, esté en la situación en la que esté emocionalmente, y lo que me gusta es que, como bien dice la frase, la nomenclatura es ingreso a la comunidad, las siglas. Entonces, aquí lo bueno que tenemos es que entre compañeros nos apoyamos mucho y podemos hablar entre nosotros tanto de nuestra patología como de lo que nos pasa a diario, y eso nos ayuda a llevar el día a día mucho mejor. Hola, yo soy Pedro Canut, soy el responsable de la WIC, y aquí estamos Ana, y Ana Porras y yo para intentaros transmitir algo de lo que es nuestra esencia. Muy bien. Yo llevo poquitos meses desde aquí, llevo desde diciembre aproximadamente, y bueno, tenemos quizás a lo mejor una visión, ¿no? Igual y también a la vez diferente, ¿no? De lo que es la WIC, ¿no? Sí, la WIC siempre ha sido, siempre, desde que empezó fue un sitio un poco rompedor, donde buscábamos un poco confiar en las personas, a tener una dimensión comunitaria de todo lo que sea la atención. Creo que esto es lo que a lo mejor has podido tú comprobar, que llevas menos tiempo aquí. No sé si te parece así. Sí, yo la verdad que sí que me ha llamado la atención, porque siempre he trabajado a nivel individual con el usuario y es la primera vez que estoy en hospitalización, y me ha sorprendido gratamente, porque el trabajo con el usuario es siempre sin desconectar de la comunidad. Nunca hay desconexión de la comunidad y se tiene muy en cuenta la comunidad y lo que es lo cotidiano y la comunidad en la unidad. Y eso pues la verdad que lo veo que es muy interesante, porque es como una herramienta que tenemos más. Cada día tenemos actividades, hacemos excursiones, hacemos terapias cognitivas, hacemos también manualidades, hacemos caminatas. Bueno, cada día hacemos, no paramos. Aquí en la WIC pues somos todo es todo muy humano. Los profesionales también se encargan de que pues estemos todos bastante unidos, y bueno, se está bastante cómodo, la verdad. Es como una mini familia un poco. Sí, es como una mini familia, la verdad. Y luego pues hacemos bastantes juegos, también salimos bastante, al ser una unidad abierta se sale mucho. Tú has hablado de hospitalización y justamente esto es una unidad de hospitalización, no hay que olvidarlo, pero es que no lo parece, porque es una unidad que está en el centro de un barrio popular. Aquí tenemos al lado servicios comunitarios, pues de biblioteca, de los bomberos, están los Mossos, está ahí un centro polideportivo delante. Quiero decir que es un sitio muy enclavado en la ciudad. La gente que está aquí puede despreocuparse durante un tiempo de lo que son los problemas, digamos, cotidianos, de que como hoy, que dónde dormiré hoy, y buscamos un poco cómo recomponer las vidas de las personas, ¿no? Es un lugar en el que sobre todo mucha tranquilidad, mucha paz. Tiene unos horarios que te ayudan a autorregularte, de eso, como te gestionan desde fuera, te relajas, te dejas llevar, y digamos que la curación se va produciendo sola. Al estar tiempo relajado,
puedes reflexionar, puedes darte cuenta de tus zonas erróneas, como decía el libro. Y esa es la esencia de este sitio, es la flexibilidad. Sí. Es un poco y adaptarnos a las necesidades de cada uno. Y yo tengo que decir la verdad que estoy muy contenta porque es una unidad muy dinámica, hay mucha vida al ver mucha rotación de pacientes. Luego, pues claro, estamos mucho trabajando con la comunidad, los pacientes entran, salen, hacen actividades dentro, hacen actividades fuera. Entonces nos brinda mucho para poder instaurar nuevas cosas, y luego también es un equipo que realmente hay muy buena cohesión, se trabaja muy bien con la educadora social, con las trabajadoras sociales, con todos los turnos, y todos estamos pues para poder ir mejorando, aprendiendo y instaurando nuevas cosas que ayude a esa visión más comunitaria y a la vez personal, ¿no? con el paciente y su entorno. Hola, bon dia, jo soc la Rocío, treballo aquí a la Polivalent d'Hospitalet, soc TCAE i treballo a la llar 3, a la residència. En un dia normal el que fem és a les 7:30 llegim parte i això, i a les 8 comencem a repartir medicació, aixequem els usuaris, fem el bon dia, passem per les habitacions, ajudem una mica a l'OBDs qui ho necessiti i ja està. Comencem a donar les medicacions, mirar l'atenció, el que necessitin els usuaris. Hola, somos de aquí, de la Residencia 3, y vengo a enseñaros mi habitación. Pues bueno, un día de mañana conmigo, levantarse, ducharse, arreglarse, ponerse guapa, más de lo que soy, pero bueno, hacer mi cama. Si me ducho, tengo que cambiar la sábana. Luego me voy al cole, tengo mi mochila aquí, que voy a estudiar la ESO, aquí tengo mi horario del cole, de lo que voy a estudiar este año. Hola, bon dia, jo sóc la Clàudia Rosalén, que sóc la responsable de la llar residència des de fa pràcticament 2 anys, i m'agradaria explicar-vos què és aquest servei per mi i per què és tan important. El servei de llar residència és un servei on hi viuen persones amb trastorn mental i amb problemàtica social associada, i és un espai que és segur, que és acollidor o que pretén ser-ho, i que les persones que hi viuen compten amb superprofessional. He estado 15 años en pisos asistidos en Sant Boi y aprecio y valoro mucho el hecho de estar aquí porque se está bastante bien, tiene mucha libertad. Te levantan sobre las 8:30 de la mañana, almuerzas, luego salgo a tomarme un cafetito con el amigo, volvemos a las 13 horas se come, a las 7:30 se cena y hacemos actividades. Que estoy muy contento de estar aquí, como he dicho anteriormente, el 12 de febrero del año que viene hago 8 años, ya llevo tiempo aquí, y bueno, que estoy muy bien, porque es que hay que valorarlo porque lo tienes todo hecho, no es por ser holgazán ni perezoso, pero si lo tienes todo hecho, el almuerzo, la comida, la cena, tienes la medicación, pues te da muchas facilidades. Y aquí se está muy bien, yo estoy muy bien aquí, estoy muy bien, sí. Hola, jo sóc la Marta Llach, sóc psiquiatra de l'Hospital de Dia i de la Unitat d'Hospitalització a Domicili d'Hospitalet. Us parlaré una mica de l'Hospital de Dia. Som un dispositiu assistencial que ofereix tractament multidisciplinar a persones amb problemàtica de salut mental i les intentem ajudar en les diferents àrees i vessants de la persona. Habitualment oferim tractaments psicoterapèutics, oferim teràpia farmacològica, abordatge psicològic, disposem de personal, de treball social, d'infermeria, de psicologia, de psiquiatria, tenim monitors, psicoterapeutes i intentem ajudar a la persona a recuperar-se i a disposar d'un adequat nivell de salut. Jo em dic Xavi i he fet ara el transcurs de 2 mesos a l'Hospital de Dia, el qual a mi personalment m'ha ajudat a portar aquesta fase intermitja després de la fase ingrés, i la veritat que jo he sortit molt bé, molt content, agraït i sobretot
crec que per destacar la humanitat i l'ètica dels professionals amb els quals han treballat amb els usuaris i amb mi concretament. Destacar també les activitats d'aquí, com la teràpia tan necessària com important, o per exemple l'activitat de pinzellades que ha fet el José Manuel també, que ha sigut una activitat molt interessant. L'expressió oral, l'expressió escrita, han hagut certes activitats que a mi m'han funcionat molt. El companyerisme amb els altres usuaris també, i sobretot una mica també aquest trencament d'estigma, no? Que hi ha sobre la salut mental, que al final crec que s'ha d'anar amb la societat a poc adequant, perquè cada cop el volum creix més, no? Referent a les persones amb salut mental amb problemes, i penso que un ha de sentir-se lliure de circular amb total normalitat després i poder seguir amb la seva vida normalitzada y eso, ¿no? Y entonces me propusieron el hospital de día y la verdad que bendita la hora, porque aquí en el hospital de día estoy magníficamente, estoy estupendamente. Hacemos las actividades que me encantan. Ayer jueves hicimos unos cuadros con pintura acrílica que yo esto no lo he hecho en mi vida, jamás. Y bueno, ahí cada uno hacía sus cosas y al final va a salir bien. Sí. Y nada, y hoy por ejemplo, la semana pasada, el viernes, hubo un juego que era, por ejemplo, con la palabra amor, vamos a recordar canciones que llevan la palabra amor. Yo por ejemplo soy un rumbero, soy de los chichos, de toda mi vida, ¿no? Y bueno, sí, y la verdad es que me gustó mucho el juego. Me aporta lo que es una rutina, sobre todo a la hora de pequeñas habilidades que realmente se desconocen o incluso no las has tenido nunca, como unas relaciones sociales, ocio y demás, que suelen bastante quitarse el estigma de que la gente pues por tener una patología pues no tiene derecho a tener ocio y demás, más o menos digamos que te lo quitas, ¿vale? Cuando llegué aquí al SRC estaba bastante mal, y ahora que estoy casi a punto de salir, pues soy una persona totalmente nueva. Las que se agradezco mucho, sobre todo a las educadoras y a todo el mundo que realmente trabaja aquí, porque es una experiencia, la verdad es que se recomendaría para muchísima gente que realmente tiene estos problemas de patologías. Aunque el SRC, el Servei de Rehabilitació Comunitaria, está localizado en la UPH, muchas de nuestras actividades se hacen en la comunidad. Ese es el objetivo del SRC, no centralizar todo en este edificio, sino que el SRC, la polivalente, sea un lugar seguro de encuentro donde podemos ir y utilizar todos los recursos comunitarios. Hola, buenos días, yo soy Elizabeth, soy educadora social del Servicio de Rehabilitación Comunitaria de la Polivalente, de hecho llevo desde que se abrió. Mi función básicamente en el SRC es ayudar y acompañar a los usuarios a que hagan un proceso de reinserción comunitaria, centrándonos en las áreas más de ocio y tiempo libre, relaciones sociales y definición del proyecto de vida. Pues hola, me llamo Pepi y llevo como 2 años aquí en el SRC. Son terapias, yo le llamo las terapias, que me crean una rutina. Dentro de las terapias he hecho muchas actividades, como ocio y tiempo libre, que descubrí que tener un ocio individual es buenísimo, más aparte del ocio y tiempo libre, relacionarse fuera de lo que es el ámbito ocio personal, mejor también, o suma más. Y también he hecho relaciones sociales, por ejemplo, que es bueno relacionarse siempre, porque eso es un toma y daca, y recibes pues siempre una comunicación, estableces una comunicación que no es bueno quedarte solo en tu casa. Pues yo vengo cada día por las tardes porque me gusta mucho, son muchas las actividades que hacemos, cognitivas, manualidades, también hacemos, pasatiempos, juegos de mesa, los chicos hacen fútbol por la tarde, luego también hay una actividad que es el blog, que también es muy instructiva para nosotros. Todas las actividades se componen de cosas que nos hacen adquirir conocimientos. Aparte de ser recreativas,
adquirimos conocimientos. ¿Qué es el Club Social? El Club Social es un servicio donde los usuarios, depende del Departamento de Derechos Sociales, es un servicio donde los usuarios vienen a relacionarse, a saber cómo ocupar su tiempo libre. El Club Social funciona normalmente por las tardes. Aparte hacemos muchas actividades autogestionadas, que ellos pues, aprendan los recursos del barrio, cómo gestionar su tiempo libre. Nuestra idea es que ellos pues, se sepan valer, que queden entre ellos y que aprendan a usar todos los recursos del barrio, que es lo principal. Y vienes aquí cada tarde pues, bueno, a estar ocupado también y hacer cosas que te gustan, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, hago una actividad transversal, que es la radio. Hago radio, un podcast, en el Parque de la Marquesa, en Torrebarrina, allá en Coblan. Y bueno, llevo ya pues 8 años haciendo el podcast de radio, ¿no? Y me gusta, no me canso, llevo ya 8 años. Luego también me encanta cuando se va al teatro, por ahí, y no solo ir a ver la obra de teatro y todo, es el momento de antes, irte a merendar a un sitio, estar con los compañeros, hablar un poco y luego pues ya te vas a ver la obra de teatro o lo que sea. Pues la verdad es que gracias a que los he conocido a ellos, son parte muy importante de mí. Si no fuera por ellos, todo el día en casa, no sé lo que diría. Doncs, bueno, jo soc la Marta, soc educadora d'aquí de la llar residència i del Club Social i res, fa un anyet i poc que estic treballant aquí a la unitat polivalent i, bueno, entre altres coses també participo de la comissió lúdica que hem organitzat aquest últim any aquí a la polivalent amb diverses companyes que també estan a diferents serveis d'aquí de la UPH. I bueno, una miqueta la idea de la comissió lúdica és acostar totes aquelles festivitats de l'any que tendim a celebrar, no? Com serien la Castanyada, el Sant Jordi, dies més reivindicatius, no? Com el Dia de la Dona, tot això. La idea és acostar totes aquestes festivitats, aquestes celebracions, doncs, a les diferents persones que estan aquí en els serveis de la polivalent, no? Ja sigui des de la llar residència, des de les persones que estan ingressades a la UIC, a l'Hospital de Dia, a l'SRC, bueno, una miqueta tots els serveis, no? Hola, som de l'equip del servei prelaboral. Estem molt contentes d'aquesta celebració dels 15 anys de la polivalent. Som un equip multidisciplinar, no? On estem psicologia, educació social i les monitores. I bueno, el servei prelaboral té com a objectiu acompanyar les persones en procés d'inserció laboral mitjançant tallers de competències transversals i tallers específics com la jardineria i electrònica. Felicitats! Felicitats, polivalent! Felicitats! Seguim sumant per la salut mental. Des d'aquí, el nostre compromís per continuar aplicant el model de recuperació i els Quality Rights de l'Organització Mundial de la Salut a l'atenció dels ciutadans de l'Hospitalet d'acord amb els valors hospitalaris de qualitat com a valor indestriable de l'atenció sanitària, de l'ètica com a manera de sentir, pensar i actuar i de l'hospitalitat com a pilar central de la nostra tasca. El projecte de la Unitat Polivalent en Salut Mental de la ciutat de l'Hospitalet va néixer com a idea el juliol de l'any 2002. Va ser un dels primers projectes que se'm va plantejar com a director gerent d'aquesta institució per part del Servei Català de la Salut i vam considerar que era una aposta molt important per ajudar la ciutat d'Hospitalet i també a les persones amb un diagnòstic de salut mental a tenir un entorn comunitari, un entorn d'apoderament i recuperació. A partir de la gènesi de la idea vam estar treballant molt intensament amb les autoritats sanitàries, CatSalut, també amb serveis socials i sobretot amb l'Ajuntament d'Hospitalet. Recordo en aquella època l'Ajuntament va ser molt proactiu, ens va ajudar molt amb el projecte, ens va cedir el solar en el qual està ubicat la unitat polivalent i vam tenir una gran col·laboració público-privada amb l'interès de la ciutat i amb l'interès de les persones amb diagnòstic de salut mental. Va ser una època molt intensa, va haver uns anys de definició de necessitats, de parlar, de dissenyar tota l'estructura, tota l'obra, en col·laboració amb les autoritats. I vam fer aquesta visió, la vam projectar arquitectònicament en aquest model de recuperació, dissenyant els serveis. En concret, els serveis eren els 35 llits, unitat d'ingrés a la comunitat, amb aquest enfocament obert. Passàvem d'unitats de subagús tradicionals a unitat d'ingrés amb la comunitat,
de manera oberta, de manera integrada amb la societat. I també vam plantejar posar un segon SRC, allà en deien centre de dia, per reforçar l'activitat comunitària, traslladar a l'hospital de dia que teníem a la part de Santa Eulàlia. També vàrem parlar amb serveis socials i vàrem determinar de posar 60 places de llar residència, amb el dispositiu absolutament comunitari, substitutiu de la llar, fer un nou club social i un servei prelaboral per complementar aquesta oferta, que és molt important en l'àmbit social, oberta a la comunitat i d'integració de les persones. I vam començar a fer l'obra i he de dir que ens va agafar molt just, quan va esclatar la crisi del 2008, va anar de manera molt justa que no poguéssim començar l'activitat de la concertació i les dificultats econòmiques que hi havia. Vull dir que vam arribar just rozando larguero, si em permeten l'expressió. Vam aconseguir iniciar-ho amb la bona voluntat de tots i l'esforç de totes i de tots. I la unitat va començar a treballar amb molt bon resultat, molt bona acceptació, i vam anar concertant les places de serveis socials, en concret a llar residència, progressivament. Però va ser possible fer-ho. En aquest moment pensem que és un dispositiu molt ben integrat a la ciutat, on tothom aporta el seu coneixement, la seva integració amb l'àmbit comunitari. És la filosofia de la nostra institució i també del model de salut mental de recuperació. Va ser pionera aquesta unitat en aquest sentit, clarament pionera, i sempre regida pels valors de l'hospitalitat. L'hospitalitat és el nostre valor central, integrant els avenços científics i la part humanística. Sense això no hi ha salut possible, no? Les dues dimensions han d'anar sempre de la mà. I crec que el model de la unitat de salut mental té un gran futur pel davant. Les variacions que podem anar modulant amb els anys, les necessitats, però pensem que és molt important i que té una llarga vida, n'estem convençuts. I vull agrair a totes i a tots l'esforç durant tants anys, els professionals que han treballat, les administracions, l'Ajuntament, el Servei Català de la Salut, serveis socials. Ha sigut un treball conjunt de totes i de tots que ens ha permès arribar a aquesta gran realitat. Moltes gràcies i felicitats pels 15 anys.